propósito de eso, tengo algún video que quiero mostrarles ahora sobre la variante Delta, y luego vamos a continuar con la materia en sí, que es sobre, bueno, el video producido en la República Argentina, que explica bastante didácticamente lo que está ocurriendo con la variante Delta en el país de la Argentina. Vamos a ir directamente a lo que tengo para el día de hoy. Y bueno, aquí en... estamos recepcionando la presentación, ¿no? ¿Se ve? ¿Aló? ¿Aló, aló? Doctor, se ve las carpetas, no se ve una diapositiva. A ver. Ahí. Nada, sigue lo mismo. ¿Ahí se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, a ver, vamos a ver este videito que es sobre la variante Delta de coronavirus. La muerte del primer paciente que ingresó a la República Argentina con la cepa Delta nos ha alertado a todos. La realidad que este paciente ingresó, tuvo un test negativo cuando ingresó a la República Argentina por el aeropuerto de Jorge Newbery, se fue a su casa en Córdoba, no cumplió el aislamiento que tenía que realizar y contagió a otras personas, lo cual logró un aislamiento de casi 1000 personas. Esto realmente muestra lo que es esta cepa y lo contagiosa que es. Existen dos trabajos a nivel mundial recientemente publicados que muestran datos muy precisos sobre la cepa Delta. Uno se realizó en China, que mostró las diferencias que tiene con la cepa original, que es la cepa de Wuhan. Y en primer lugar, aparte de mostrar que es sumamente contagiosa, encontró que el periodo de incubación es de 4 días. Es muy rápido, o sea, yo estoy al lado de alguien que tiene la cepa Delta y a los 4 días empiezo a tener sintomatología. También se demostró que una persona que está con la cepa Delta, a diferencia de la de Wuhan, que uno contagiaba a 3, aquellas personas que están contagiadas con la cepa Delta tienen una expansión de 1 a 8. Esto, por lo tanto, muestra la gran cantidad de pacientes que se contagian de una sola persona con la cepa Delta. También encontraron en este trabajo la cantidad de virus que estos pacientes contienen a nivel de la nariz. La carga viral es 1200 veces superior a la cepa de Wuhan. Esto hace que sea tan contagiosa y que genere una explosión tan rápida y haya tanto temor a nivel mundial de la cepa Delta. Esto por un lado. Por otro lado, muestra que rápidamente tenemos que aislar a esa persona. Y si nosotros hacemos diagnóstico hoy de COVID y empieza a circular muchísimo la cepa Delta, tenemos que ser muy precisos y aislarlos. Necesitamos testear y aislar. El otro trabajo fue publicado en una revista de British Medical Journal que demostró que todas las personas que estamos vacunados nos podemos contagiar con las cepas, y precisamente con la cepa Delta. Podemos tener una enfermedad leve, una enfermedad un poco mayor, y en muy pequeños casos vacunados pueden llegar hasta morirse. En los pacientes vacunados, la carga viral por la cepa Delta es similar a la carga viral de un paciente no vacunado. Esto explica lo que está pasando en Río de Janeiro hoy, que es una explosión de casos Delta, o lo que ha pasado en Israel, que han tenido un crecimiento muy rápido esta semana de casi 5.000 casos diarios de cepa Delta, y que también muestra que la efectividad de la vacuna Pfizer, pasado el tiempo, 8 meses, es menos efectiva puntualmente para esta Delta. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no terminó, que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que estar alertas, no preocupados ni con pánico, sino evitar que se siga propagando. Para eso, barbijo, que nos tiene que acompañar un rato más, distanciamiento, y que el Estado acelere la vacunación.
Y bueno, eso, bueno, eso es lo referente a lo que es algo de información que viene procedente de la Argentina sobre la variante Delta, que, bueno, se espera, pues, que también repercuta a nivel del país, ¿no? A nivel Bolivia. Como han podido observar directamente, hay un componente que es la virulencia, la transmisibilidad y la forma rápida en la cual se va diseminando esta nueva variante y la forma bastante agresiva con la que ataca al organismo en forma general, diríamos así. Y bueno, se espera pues que hay otras vacunas que puedan de alguna manera demostrarse a través de estudios la eficacia y efectividad de las vacunas sobre la variante Delta en este caso. Entonces, si bien todavía se está experimentando, diríamos así, en lo que se refiere a lo que significa justamente pues el tema de los estudios respecto a las vacunas y su efectividad en relación a las a diferentes variantes con las cuales se está presentando, las mutaciones que está sufriendo el germen del virus del SARS-CoV-2 a nivel mundial. Entonces, se está hablando bastante de lo que es la tercera dosis, es decir, la dosis de refuerzo, en los casos de las vacunas que son de 2 dosis, y de las monodosis, la segunda dosis de refuerzo, diríamos así, para personal de salud. O en caso contrario, la otra alternativa, se está hablando bastante de continuar con un nuevo esquema de vacunación para permanecer, digamos, por un tiempo con la generación de anticuerpos, que eso es lo que se está buscando ahora a través de la comprobación de la generación de anticuerpos mediante estudios en pacientes vacunados y en pacientes no vacunados. Obviamente, los pacientes que no están vacunados, estos van a tener, sin duda alguna, más posibilidades de contraer la enfermedad en forma grave. No así en relación con los pacientes que sí han sido inmunizados con las diferentes vacunas o las marcas de vacunas. Bueno, vamos a entrar en el tema que se refiere a la clasificación de los tumores, al análisis internacional para la clasificación de tumores ováricos que había sido generada en una reunión en el 2018 y que continúa vigente hasta este 2021, por supuesto. Entonces, esto se trata de una determinación de masas anexiales por ecografía que viene procedente como origen en un congreso, una reunión mundial donde se reunieron bastante gente para tratar de delimitar algunos protocolos que hoy por hoy son muy útiles para la determinación de masas anexiales o tumoraciones a nivel anexial, estamos hablando, por ultrasonografía. Y esta es una clasificación muy útil hoy en día. Obviamente todo esto está siempre con el apoyo de estas reuniones donde se ha logrado llegar a puntos de acuerdo sobre la estandarización de las tumoraciones a nivel anexial y simplemente esto está dado por una sensibilidad de casi el 93% y una especificidad del 90%, y negativa en un 0.8%, vale decir que es bastante aceptable lo que se tiene respecto a la clasificación denominada IOTA, que define la causa o la etiología de las masas anexiales desde el punto de vista de tumores benignos versus tumores malignos, ¿no? En la cual, en la clasificación anatomopatológica, existe un sinnúmero de tumoraciones, ya sea benignas o malignas, que son derivadas por criterios ecográficos de igual manera. Entonces, dentro de los criterios están en pantalla que van desde la clasificación desde la B1 hasta la B5, con lesiones
uniloculares cuando existe componente sólido, o en el B3 cuando existe sombra acústica, o cuando existe tumulaciones multiloculares, vale decir, mayores a 10 o a 100 milímetros sin áreas sólidas, y cuando existe o no existe la presencia de vascularización visible. Y entre los criterios de malignidad está, por ejemplo, si nos vamos directamente a la M5, que es ya un tumor vascular, donde existe la presencia de vascularización visible, observable, y empezando por una M1, que son solamente de contornos irregulares, o la presencia de líquido libre, ascitis, donde existe mayor o igual a 4 proyecciones papilares, o existe una tumulación multilocular mayor a 100 milímetros con áreas sólidas, son los criterios de malignidad en los criterios del IOTA para una tumulación de origen de pronóstico reservado. Entonces, directamente encontramos criterios de malignidad cuando existe un criterio de malignidad mayor a un criterio, y benigno cuando existe solamente el criterio de benignidad y no existen los criterios de malignidad, o puede ser no clasificable, que se los ve en B o en M en criterios de ambos grupos. De tal manera que vamos a encontrar algunas imágenes como las que se observan en pantalla, dándonos a conocer a las lesiones a nivel anexial que pueden presentarse a nivel ovárico. Entonces, hay que hacer una medición en milímetros del diámetro máximo de la lesión, si existe, y se puede medir la proporción de la masa tisular o la masa que no es líquida, es decir, la masa sólida. Si existen multiloculaciones, es decir, es un tumor multilocular, o la proyección de papilas, como es en el número 4, donde existen bastantes proyecciones, o la presencia de ventanas acústicas, si existen o no, y la presencia de líquido libre, si existe o no visible, ya sea en el fondo del saco de Douglas, como parte del análisis. Entonces, los quistes uniloculares se van a ver como la imagen de la izquierda, y los tumores sólidos irregulares que ya son malignos como la figura de la derecha. Entonces se los va clasificando, por ejemplo, los benignos con componentes sólidos pero de un diámetro menor a 7 milímetros y con la presencia de ascitis, que nos da un signo de malignidad en la figura de la derecha. Lo mismo con presencia de sombra acústicas, que son todavía benignos, y cuando existe proyecciones papilares hablamos de un M3 que ya es maligno, ¿no? O la proyección de tumores multiloculares cuyo diámetro mayor es menor a 100 milímetros, nos da un criterio de benignidad, y si este es con un diámetro mayor a 100 milímetros, hablamos de una tumulación maligna. Entonces, si no existe flujo sanguíneo, le damos una puntuación de 1, que constituye una B5 y una M5, cuando ya existe abundante flujo sanguíneo, que nos da criterio de malignidad. Entonces, las características ecográficas de masas anexiales no sospechosas de malignidad van desde los quistes funcionales, folículos o cuerpos lúteos, que son totalmente fisiológicos y que se resuelven espontáneamente hasta periodo comprendido entre las 8 y las 12 semanas, que son imágenes anecoicas, redondeadas, hipocogénicas, sin componentes adicionales, ya sea tabicaciones o proyecciones papilares. Los folículos hemorrágicos, muchas veces se hace una confusión, tratándose de folículos totalmente fisiológicos, al contrario de lo que son los síndromes de ovario poliquístico, donde sí existen el aumento del tamaño o del volumen ovárico, que normalmente en un ovario poliquístico está mayor en una paciente de edad promedio, mayor
a 10 centímetros cúbicos de volumen ovárico. Entonces, de acuerdo a la edad, existe el volumen ovárico, ya sea desde adolescentes, desde la menarca hasta la telarca, para tomar en cuenta el tamaño del volumen ovárico. Entonces, también existen algunas patologías como el hidrosalpinx, que es la presencia de líquido a nivel de lo que significa los oviductos, que también se pueden visualizar, o los quistes dermoides, o de inclusión peritoneal, que no tienen pared propia y donde existen adherencias que pueden estar vascularizadas o se pueden confundir con tumores ováricos. Y también los paraováricos, que son remanentes de los conductos de Wolf, que pueden tener la apariencia de quistes simples, pero que se trata de estructuras separadas en su diagnóstico diferencial. Entonces, esta es la clasificación que se había adoptado desde el 2018, que tiene vigencia en la actualidad y que hay que tomar en cuenta, inclusive la edad, para ir visualizando desde lo que es benigno, tomando en cuenta algunas características con las que se ven en esta clasificación IOTA, que es muy útil, vuelvo a reiterar, para la clasificación de tumoraciones ováricas y la diferenciación entre malignas y benignas, siempre en correlación con lo que es ginecobstetricia y también con oncología, ¿no? Entonces, de tal manera que esto está bien normado a nivel internacional. Podemos ver estas características de la clasificación. A la izquierda, todo lo que es benigno, y a la derecha, todo lo que está con características de malignidad. Entonces, así es como se hace una clasificación bastante práctica que cada cierto tiempo se va actualizando. Entonces, acá hay algunas características de los quistes simples uniloculares en relación a los quistes multiloculares, donde existen proyecciones papilares en los cistos simples, que tienen que ver especialmente con, por ejemplo, los multiloculares, donde ya existe algún componente sólido o de proyección al interior, o una proyección sólida con una proyección papilar al interior, de tal manera que también existe algunas ventanas que se pueden observar en forma irregular. Y la proyección papilar, que bueno, hay que inclusive medirla si es mayor o igual a 3 milímetros o es de contorno regular o irregular. Las ventanas acústicas, que también son posibles de observar constituyendo una tabla muy práctica para la identificación de tumores a nivel ovárico. Entonces, existe un riesgo de malignidad, que se habían hecho algunos, en realidad, este trabajo para constituir un riesgo que había sido llevado a cabo por el Colegio de Obstetricia y Ginecología a nivel internacional, esto en Europa, con un score de sensibilidad y especificidad para encontrar características ecográficas, especialmente en pacientes ya sea con evidencia de metástasis o la presencia de menopausia, ¿no? O premenopausia. Entonces existe un score que da una puntuación para encontrar algunos puntos coincidentes con el carcinoma de ovario, que va desde un 75, o había ido en un 75% y una especificidad de un 90%. Entonces, este es el riesgo que se había tomado en ese entonces, tomando en cuenta el diagrama de flujo que se hace normalmente en estos casos para hacer un seguimiento ecográfico o considerar la presencia o la posibilidad de un tratamiento quirúrgico que puede ser
por vía laparoscópica. Entonces, bueno, las masas anexiales en pacientes adolescentes normalmente están dados también igual de la misma manera cuando existe un aumento del volumen ovárico, como habíamos visto, especialmente a nivel estromal, y no vamos a hacer mayor incidencia en las alteraciones microfoliculares, en los aspectos, porque, bueno, son más específicos, pero vamos a tener una idea de qué diferencias existe entre lo que son, por ejemplo, en estos casos, cuando hay oligomenorrea o amenorrea, o la presencia de, o la pesquisa de anovulación o esterilidad en estos pacientes. Entonces, existen ovarios polimicroquísticos, ovarios multiquísticos que se ven en esa conformación, como se ve en las figuras. Y estas alteraciones se las puede observar desde el aspecto ecográfico, variando de un ciclo a otro. Y las tumoraciones ováricas que también son observables cuando existen los quistes simples de ovárico que se deben diferenciar con los quistes fisiológicos o lúteos. Entonces, normalmente existen estas tumoraciones que ya son ya para el área de oncología, o masas sólidas o líquidas, que son las más frecuentes de observar. Entonces, aquí hay algunos casos de algunas cistoadenomas de endometrioide, así se denomina cuando existe formación de lobulaciones o la presencia de septos a nivel interno o vegetaciones. Quistes unilocular de pared fina irregular, que se clasifican como las que están en pantalla, que van desde el quiste folicular simple hasta los cistoadenomas serosos, mucinosos o fibromas también. Entonces, estos elementos ecográficos se van, por una parte, la edad, las cavitaciones, la localización, si es uni- o bilateral, se toma en cuenta el tamaño, los contornos, la pared, si existe líquido o vegetaciones, si existe sombra acústica, si existe ascitis o calcificaciones. Entonces, no vamos a hacer mayor incidencia sobre los tipos anatomopatológicos o oncológicos, nada más para que se tenga una idea de cómo se hace una estratificación para estas masas anexiales. Entonces existen ciertas características ecográficas que son más específicas y que están dadas por el tema de la clasificación que se da por imágenes. Entonces esto nos da una idea bastante práctica para correlacionar con laboratorio, por ejemplo, y en laboratorio tenemos que ver necesariamente algunos marcadores laboratoriales como son la fracción beta de HCG y algunas otras como las hormonas a este nivel. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas correlaciones para diagnósticos y el seguimiento a estos casos. En muchos casos ha habido confusión de quistes, es muy frecuente la confusión de quistes hemorrágicos o, por ejemplo, otras patologías de orden gastrointestinal como la apendicitis aguda, que puede dar sintomatología parecida, ubicándose y constituyendo nada más que quistes foliculares fisiológicos, o en casos de que se produzca una apendicitis real, puede dar una sintomatología similar a la de un quiste hemorrágico, por ejemplo. Entonces, normalmente esto es lo que está ocurriendo para hacer un diagnóstico diferencial en masas anexiales que normalmente existe a nivel pélvico y que se adopta como una clasificación internacional, la cual se está haciendo actualmente ahora, ya desde lo que
constituyen algunos trabajos de masas anexiales en niños y en adolescentes especialmente. Bueno, y con el advenimiento de estos equipos que son sumamente portátiles, que pueden descubrir la imagen en un celular convencional, pues ha mejorado bastante la ductilidad que se puede tener para este tipo de estudios a nivel, y nos muestran un panorama mucho más despejado y más pronto de realizar. Bueno, entonces necesariamente esta es la clasificación que se está utilizando actualmente en cuanto a masas anexiales cuando hablamos de las pélvicas, principalmente utilizando otros traductores convexos que van con un rango medio de penetración. Entonces, todo esto está siguiendo su curso de acuerdo a lo que es el orden a nivel internacional en cuanto a la clasificación de tumores ováricos desde el punto de vista pélvico. Posteriormente vamos a entrar en algunas puntualizaciones de lo que son los controles prenatales, normalmente con la ecografía prenatal habitual, regular, que se realiza en todos los servicios de ginecobstetricia, la ecografía obstétrica, que está dividida para pacientes gestantes de diferentes edades gestacionales, desde lo que es la ecografía incipiente, inicial, primaria o inicial, denominada de esas maneras, pasando por la ecografía de segundo trimestre los marcadores que se utilizan entre la semana 11 y la semana 14 para encontrar alteraciones en el desarrollo fetal, lo que se conoce como marcadores ecográficos, y ya desde lo que son las ecografías de segundo trimestre para evaluar el riesgo de detención de crecimiento intrauterino, o la evaluación de pacientes preeclámpticas o eclámpticas, y constituyendo finalmente, desembocando en lo que es las ecografías de tercer trimestre, que ya son previas a lo que es el desarrollo del parto sin complicaciones, un parto eutóxico o de acuerdo a las indicaciones para una cesárea correspondiente en relación con lo que es ginecobstetricia. También se hace evaluaciones, obviamente todo esto está normado bajo protocolos que son conocidos y que normalmente es habitual realizar en los servicios de ginecobstetricia, en todos los servicios de imágenes, especialmente del área de la ultrasonografía. Bueno, vamos a quedar acá con el avance del tema de hoy. Para la próxima vamos a entrar con obstétricas desde primer trimestre hasta último trimestre para ir viendo qué es lo que... Vaya bien.